Euronews. Las noticias. Saludos, bienvenidos a Euronews hoy. El intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, amenaza con dividir aún más la vida política a pocas semanas de la celebración de las elecciones europeas. Según varios analistas, el equipo de seguridad del político cometió graves errores durante el ataque del miércoles contra el primer ministro eslovaco. En Euronews analizamos las claves de este magnicidio y qué falló en la seguridad de Fico. Por otro lado, Putin sigue con su visita oficial a China. Tras reafirmar los lazos de Rusia con el gigante asiático, el presidente ruso quiere impulsar el comercio entre ambas naciones. Empezamos con nuestro informativo. El intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco amenaza con dividir aún más a los bandos políticos y caldear el ambiente en el país. El Parlamento alemán condena el ataque contra el primer ministro eslovaco y alerta sobre el aumento de la violencia política en Alemania. La OTAN asegura que Rusia no tiene capacidad para lograr avances importantes mientras las tropas de Kiev tratan de contener la ofensiva en la región de Kharkov. Segundo día de visita oficial de Putin en China. El presidente ruso ha puesto en valor los lazos económicos con el gigante asiático. El intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco amenaza con dividir aún más los bandos políticos y caldear el ambiente en el país, según advierten miembros de partidos pequeños y figuras destacadas de la vida pública. Para esta concejala de Bratislava, el ataque tiene un trasfondo claro. La razón por la que esto ha ocurrido es que la incitación al odio en el espacio público es algo muy común. Y los líderes de nuestro país no hacen nada contra el discurso de odio. Un diputado del partido opositor Movimiento Eslovaquia afirmó que en la política no hay lugar para la violencia. Ambos bandos políticos deben pensar qué medidas deberían tomar para calmar tensiones en lugar de exacerbarlas. Este parlamentario de la Alianza Húngara citó como ejemplo conciliador la declaración de la presidencia eslovaca el jueves en Bratislava. El gesto de los jefes de Estado saliente y entrante fue un gesto de sentido común muy importante, al transmitir el mensaje unificado de que no debemos inflamar más los ánimos. Pero el periodista y publicista Martin Simeka no se muestra nada optimista sobre el futuro. Me temo que por ahora parece que todo el mundo se calmará por unos días. Pero no creo que eso ocurra realmente. Creo que no durará demasiado y estoy bastante nervioso porque creo que las cosas incluso empeorarán. Es el instante en el que dispararon al primer ministro eslovaco Robert Fico. La inteligencia del país sabía que estaba amenazado, pero su equipo de seguridad no fue capaz de evitarlo. ¿Qué falló entonces a la hora de proteger al primer ministro? Euronews lo analiza con un experto en seguridad. Si nos fijamos en la posición de los guardaespaldas, se puede ver que no lo cubren por completo. El más cercano está a 1 metro más o menos, y el resto está aún más lejos, y no hay ningún guardaespaldas a la izquierda. Es un claro error de posiciones, porque la persona protegida no está completamente rodeada. El escudo humano tendría que haber evitado que las balas impactaran sobre el cuerpo del político, pero no lo consiguieron. Robert Fico ni siquiera estaba rodeado completamente por su equipo de seguridad, algo que los expertos consideran un grave error. Estaban centrados en el agresor, pero era demasiado tarde. Seguían sin cubrir físicamente al primer ministro. Sigue allí desprotegido. Si no hubiera habido un solo autor, podría haber recibido todavía más disparos. Revisando las imágenes se ven todos los fallos. Son especialmente graves porque el agresor había expresado hacía semanas su intención de matar al primer ministro.
El 24 de abril, el agresor gritó en una manifestación que había que acabar con Fico, así que la inteligencia sabía esto y lo dejó registrado. El agresor podría haber sido identificado entre la multitud antes de disparar porque solo había 30 personas. Este caso ha reabierto el debate de la seguridad de los líderes políticos en un momento en que la crispación mundial ha aumentado y con las elecciones europeas a punto de celebrarse. El Parlamento alemán debatió sobre la violencia mientras el primer ministro eslovaco Robert Fico se recuperaba del intento de asesinato sufrido el miércoles, todos con el ataque contra Fico. Los condenamos en su totalidad. Deben ser investigados y castigados sin restricciones. Me refiero directamente a todos los partidos en esta Cámara y fuera de ella. No debemos hacer distinciones. Sin embargo, muchos de ellos se lo ponen fácil jugando la carta del extremismo, como hemos oído decir al ministro. Por eso es exactamente lo que los ciudadanos ya saben. O la AfD tiene de nuevo la culpa, o Putin. Algo ha fallado en este país. La violencia se está convirtiendo en parte del debate político. Personas comprometidas y voluntarios están siendo atacados físicamente, golpeados, empujados y escupidos. Un alto mando de la OTAN asegura que las Fuerzas Armadas de Rusia son incapaces de realizar ningún avance importante. Sus comentarios se produjeron mientras las fuerzas ucranianas libran pelea con las tropas rusas de Belchansk, una ciudad clave en la región nororiental de Ucrania. Los rusos no tienen los números necesarios para hacer un avance estratégico. No lo creemos. Más aún, no tienen la habilidad ni la capacidad para hacerlo, para operar a la escala necesaria para explotar cualquier avance con ventaja estratégica. Kiev trata de frenar el avance de Rusia en el noreste de Ucrania, pero un alto funcionario de Moscú dijo que su ejército tenía recursos suficientes para seguir adelante. Volchansk ha sido un punto crítico de enfrentamientos en los últimos días. Rusia lanzó la semana pasada una ofensiva en la región nororiental de Kharkov, que supone su incursión fronteriza más importante desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022. El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en su segundo y último día de viaje a China con el objetivo de estrechar los lazos económicos con su aliado. Debido a las sanciones occidentales, el intercambio comercial entre Moscú y Pekín se ha disparado desde la guerra de Ucrania y ya supera los 200.000 millones de dólares anuales. Pero los gigantes de la economía pretenden ir aún más allá. Nuestra alianza estratégica en el sector energético se ha convertido en el pilar de todo el mercado mundial de energía y recursos. Estoy seguro de que seguirá fortaleciéndose. Rusia está preparada y es capaz de abastecer de forma ininterrumpida y fiable la economía, las empresas, las ciudades y los pueblos chinos de energía, luz y calor respetuosos con el medio ambiente y asequibles. El viernes Putin se dirigió a una exposición sobre China y Rusia en Harbin, al noreste de China, una ciudad que fue en su día hogar de muchos expatriados rusos. En un acto simbólico, depositó flores en el cenotafio local en memoria de los soldados rusos caídos. También visitó la iglesia ortodoxa de la Intercesión Madre de Dios. En las conversaciones entre China y Rusia también se abordó la guerra en Ucrania. Putin manifestó su satisfacción por el papel de China en el intento de lograr una resolución diplomática a la guerra. La presidenta de Georgia vetará la ley de influencia extranjera. Así lo ha anunciado en una entrevista con Euronews. Sin embargo, el Parlamento podría eludir su decisión. Esta ley se aprobará. El veto será anulado o será enmendado marginalmente y sin sentido. Así que lo importante ahora es seguir adelante con las elecciones. Las protestas pacíficas contra la ley duran ya más de un mes. La presidenta denuncia la violencia de las fuerzas especiales. Estas brutalidades no son culpa de la policía,
que se comporta como cualquier otra fuerza policial en cualquier país, sino de las fuerzas especiales que tienen registro policial pero no identificación. Así que las investigaciones, las pesquisas sobre los autores de la brutalidad no son posibles. Así que estamos en una situación que, por lo tanto, podría derivar en violencia en cualquier momento. Las elecciones parlamentarias previstas para octubre serán una prueba para Georgia. A través de las elecciones tendremos un referéndum sobre Europa. Así es como tenemos que ver estas próximas elecciones. No pueden ser unas elecciones normales. Serán elecciones para detener esta desviación. Utilizo una palabra débil. Es solo una desviación. Volveremos al camino, pero es importante hacerlo a través de elecciones. Sobre todo, la Unión Europea tiene que dejar muy claro que tendrá en cuenta la elección de Georgia, es decir, que no sancionará al país. Hago una distinción entre sanciones individuales y sanciones contra el país. El país no será sancionado hasta que se conozca su respuesta en las urnas. Para la presidenta, no hay influencia rusa en Georgia, solo maniobras por parte de algunos dirigentes. Lo que sí puedo garantizar es que un país que ha vivido al menos 3 guerras y décadas de ocupación por Rusia, por no decir siglos, que tiene el 20% de su territorio bajo ocupación, donde no hay días sin que se tomen rehenes, donde la lengua georgiana está prácticamente prohibida, donde los derechos humanos, incluidos los de las poblaciones no georgianas, se violan a diario, no puede existir la tentación de volver al redil ruso, sobre todo cuando vemos actuar a la Rusia actual. Mientras que los líderes europeos que visitan Georgia son insultados regularmente, la presidenta pide un cambio en la retórica de algunos partidos georgianos. La policía española ha desmantelado una importante red de distribución de metanfetamina del cártel mexicano de Sinaloa tras incautarse de 1,8 toneladas de esta droga y ser detenidas 5 personas. El grupo utilizaba viviendas en zonas aisladas de la Comunidad Valenciana para almacenar los cargamentos de metanfetaminas introducidos de contrabando antes de utilizar vehículos con fondos falsos para enviarlos a otros países europeos. Según la policía, esta es la mayor incautación a nivel nacional de esta sustancia y la segunda más grande de Europa. Continúa el estado de emergencia en Nueva Caledonia, donde Francia ha enviado un amplio contingente militar y policial por los disturbios que ya han dejado al menos 5 muertos y cientos de heridos. El detonante fue el debate de una reforma electoral que, según los detractores, beneficiaría a los partidarios de Francia en Nueva Caledonia y marginaría aún más al pueblo indígena kanako, que busca la independencia y arrastra una larga historia de discriminación. Las estanterías de las tiendas comienzan a vaciarse y muchos residentes temen la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad. Como viene siendo habitual, con motivo de las elecciones europeas, en Euronews estamos preguntando a los ciudadanos qué harían si fuesen elegidos como eurodiputados. Hoy la pregunta gira en torno al reto energético. Una ciudadana propone revitalizar la energía nuclear y una candidata al Parlamento ofrece su solución. Hola, me llamo Mirto Tripati y soy la presidenta de una asociación de ciudadanos europeos llamada Voices of Nuclear, cuyo objetivo es reconocer el papel central de la energía nuclear en la transición energética. Si fuera elegida al Parlamento Europeo, mi primera decisión sería restaurar la capacidad de Europa para tomar decisiones por sí misma y para sí misma, particularmente logrando la soberanía energética. Soberanía energética significa desarrollar la energía nuclear y la hidroelectricidad. Estas dos energías son masivas, controlables, bajas en carbono y respetuosas con el medio ambiente. Ya representan el 70% de nuestra electricidad limpia. Tenemos que ayudar a Francia, pero también a Alemania, Italia y España a reactivar sus industrias nucleares. Tenemos que desarrollar programas académicos, tenemos que apoyar a nuestros investigadores y desarrollar sus tecnologías en plantas locales. Estas dos energías deben considerarse soberanas y estratégicas. Buenos días, soy Marine Chollet,
cabeza de lista del partido Equinox para las elecciones europeas de 2024. Si somos elegidos al Parlamento Europeo, una de las primeras medidas que tomaremos será gravar el queroseno. Esto crea un gran desequilibrio competitivo frente a otros medios de transporte, la mayoría de los cuales no emiten carbono. Nos gustaría reinvertir este dinero en el desarrollo del ferrocarril y de las infraestructuras, pero también en el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias a escala europea para que el tren se convierta en el principal medio de transporte europeo. Hasta aquí las noticias. Hoy, Día de Internet, les recordamos que pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden suscribirse al canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de lo que ocurre en Europa y en el resto del mundo. Despedimos el día con un vídeo no comment con sabor a México. Una taquería del país azteca ha sido reconocida con una estrella Michelin. El chef Arturo Rivera Martínez ha conseguido que los tradicionales tacos sean reconocidos a nivel mundial. Buen fin de semana y buena suerte. La leche. Este es el de gaonera, ¿no, amor? Poco me veo muy serio. No, pero esto ha sido una buena lista. Quiero saber. Gracias. Sí, roja. La roja me encantó, de verdad. Vamos a echarle un poquito más de limón. Ahí está. A ver. Este negocio, ellos son los que han... Señor, ¿le quiero otro limón? Gracias.